Madrid, en los últimos días de octubre, ya no conservaba ese sol dorado y radiante del verano. El cielo se había tornado de un color gris plomo pesado y denso, y las ráfagas de viento provenientes de la sierra de Guadarrama comenzaban a colarse por cada calle empedrada, trayendo consigo ese frío penetrante que anuncia la llegada inminente del invierno. Mateo estaba de pie encogido frente a la entrada de la estación de metro de Gran Vía. Tenía las manos hundidas profundamente en los bolsillos de su abrigo, tratando de encontrar un poco del calor que le quedaba. La corriente de gente que pasaba por esa gran avenida parecía un río interminable de gabardinas, bufandas y risas ruidosas, en un español que sonaba rápido como una ametralladora. Mateo se sentía como una isla desierta, solitaria y abandonada en medio de ese océano agitado. Hace solo unos meses, todavía estaba en su tierra natal protegido por los brazos de sus padres, soñando con una vida de estudiante color de rosa en Occidente. Pero la realidad había asestado un golpe brutal a esa ingenuidad. La barrera del idioma, las diferencias culturales y la soledad extrema de un extranjero habían convertido sus primeros días en Madrid en una batalla silenciosa. Sus compañeros de clase, aunque educados, mantenían una distancia invisible. Esos saludos de cortesía no podían llenar el vacío en su corazón. Fue justo en ese momento cuando Mateo se sentía más perdido cuando apareció Elena. Elena era hija del tío carnal de Mateo, el hermano mayor de su padre, quien se había establecido en Europa hacía décadas. En los recuerdos de infancia de Mateo, Elena era una figura borrosa en las fotos familiares que llegaban cada Navidad. Una prima hermosa, elegante, que vivía en un mundo brillante que él nunca había tocado. Cuando Mateo puso un pie en Madrid, Elena fue la primera y la única en abrirle los brazos para recibirlo. «Mateo, Dios mío, qué grande estás». El día del reencuentro, Elena apareció como una estrella de cine. Conducía un coche pequeño pero elegante, frenando bruscamente frente a su residencia. Su perfume caro, su cabello ondulado y su sonrisa radiante disiparon de inmediato la atmósfera sombría que rodeaba a Mateo. Lo llevó a comer, lo llevó a comprar cosas necesarias y, lo más importante, le dio la sensación de pertenecer a una familia. Elena vivía con su abuela doña Sofía en un apartamento antiguo pero espacioso en el barrio de Salamanca, la zona de la clase alta de Madrid. Cada fin de semana, Mateo tomaba el metro hacia allá, emocionado como un niño que vuelve a casa. Encontraba consuelo en la comida que preparaba la abuela y en la risa cristalina de Elena cuando contaba sus anécdotas tragicómicas. Mateo pensó que tenía mucha suerte. Había encontrado un salvavidas en medio de un mar de extraños. Quería a Elena, admiraba su confianza y su estilo de vida liberal. Creía que los lazos familiares eran lo más sagrado, algo que no se podía medir con cosas materiales. Pero se equivocaba. Todo en esta vida tiene un precio. Y el precio de la cercanía con Elena se calculaba en euros, en facturas cada vez más largas y en el desgaste de su propia dignidad. Todo comenzó muy suavemente, tan sutil, que Mateo no se dio cuenta de que estaba entrando en una trampa psicológica ya preparada. El primer incidente ocurrió en un famoso restaurante de tapas cerca de la Plaza Mayor. Era un viernes por la noche muy animado. Elena, con el aire experto de una local, pidió una mesa llena de comida. Platos de jamón ibérico cortado finamente, gambas al ajillo que olían a gloria y una botella de vino tinto de Rioja de primera categoría. Mateo, acostumbrado a las comidas frugales de la cantina universitaria, miró el banquete abrumado. Echó un vistazo rápido al menú calculando mentalmente. Esa cena costaba lo mismo que sus gastos de toda una semana. Pero al ver la sonrisa entusiasmada de Elena, se tranquilizó a sí mismo pensando: «Hace mucho que no nos vemos, seguro quiere invitarme para celebrar el reencuentro». La cena transcurrió alegremente. Elena habló mucho de sí misma. Se quejó de su trabajo inestable, de sus novios terribles, y especialmente de la situación familiar lamentable que vivía. «¿Sabes, Mateo?», dijo Elena con los ojos llorosos después de la segunda copa de vino. «Mi papá y mis tíos viven muy bien en el extranjero. Envían dinero a la abuela, pero no entienden mi sufrimiento. Tengo que cuidar a la abuela, ocuparme de todo en esta casa. Me siento abandonada». Mateo escuchaba y su corazón se llenaba de empatía. Sentía pena por su hermosa prima con tan mala suerte. Le tomó la mano y la consoló. «No estés triste, ahora estoy yo aquí. Vendré a visitarlas a ti y a la abuela a menudo». Cuando el camarero trajo la cuenta y la dejó en la pequeña bandeja plateada en medio de la mesa, un silencio extraño lo cubrió todo. Elena seguía mirando su teléfono, deslizando el dedo rápidamente por la pantalla de Instagram, como si ese papel blanco y delgado fuera completamente invisible para ella. Mateo esperó. 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos.
El aire se volvió sofocante. ¡Ah, maldición!, exclamó Elena de repente rebuscando en su bolso. «Mateo, ¿tienes tarjeta?» «Cambié de bolso esta mañana y olvidé la cartera en casa. ¡Qué cabeza la mía!». «Ah, sí tengo», respondió Mateo dudando un poco. «Pagas tú primero por mí, ¿vale? En cuanto lleguemos a casa te hago una transferencia. En esta era digital se hace en un minuto», dijo Elena guiñándole un ojo con picardía. Mateo asintió y sacó su tarjeta bancaria. El sonido del datáfono emitió un pitido seco señalando que 80 euros acababan de salir de su cuenta. Era mucho dinero para un estudiante, pero confiaba en Elena. Solo era un pequeño incidente. Pero entonces, el incidente se repitió. La segunda vez fueron a comer barbacoa coreana. Cuando llegó la cuenta, Elena se golpeó la frente. «Ay no, el cajero automático cerca de casa estaba roto, no pude sacar efectivo. Y este sitio no acepta transferencias de mi banco. ¿Me lo adelantas tú?». La tercera vez pidieron sushi para comer en casa de la abuela. «Mi cuenta está bloqueada temporalmente por meter mal la contraseña, paga tú porfa, mañana voy al banco y te lo devuelvo». La cuarta vez en una cafetería de lujo con vistas al Parque del Retiro. «Paga tú todo, que es más fácil dividir la cuenta, aquí es un lío, luego te lo doy todo junto». La frase «luego te lo doy» se convirtió poco a poco en un mantra vacío. Flotaba en el aire prometiendo justicia, pero nunca aterrizaba en la realidad. Esas sumas de dinero, poco a poco, se acumularon hasta formar una cifra enorme que pesaba sobre los hombros del pobre estudiante. Mateo empezó a preocuparse. Cada vez que el teléfono le notificaba que el saldo de su cuenta bajaba, se le encogía el corazón. Pero cada vez que intentaba abrir la boca para hablar de dinero, la timidez y el orgullo de ser el primo menor lo detenían. Tenía miedo de ser visto como un calculador, un tacaño con su propia prima. Y Elena, de alguna manera magistral, siempre sabía cómo esquivar el tema justo cuando Mateo estaba a punto de mencionarlo. De repente señalaba una tienda de ropa o empezaba a contar una nueva historia trágica sobre su vida, dejando a Mateo otra vez en una posición pasiva. Si Elena estuviera realmente necesitada, Mateo quizás habría aceptado esta pérdida como una forma de compartir las dificultades con su familia. Sabía que ella no tenía título universitario ni un trabajo oficial. Vivía de la abuela y del dinero que le enviaba su padre. Pero la vida de Elena era una serie de paradojas burlonas, un cuadro brillante pintado con contradicciones. Una tarde gris de sábado, Mateo fue a visitar a la abuela. Al entrar en el salón, se quedó atónito ante la escena. Sobre la mesa, entre tazas de té, había una serie de cajas de dispositivos electrónicos nuevos, recién abiertos. Un iPad Pro de última generación brillaba con su pantalla encendida. A su lado, una cámara digital profesional y varios lentes caros estaban esparcidos. Elena estaba sentada en el sofá acariciando el iPad con cara de satisfacción. Al ver a Mateo, gritó entusiasmada. «Mateo, ven a ver esto. Me lo acabo de comprar». «¿A qué es bonito?». Mateo se acercó tragando saliva. Reconoció los logotipos de las marcas más caras del mundo. «¿Compraste todo esto?». «Sí», asintió Elena con orgullo. «He decidido que voy a empezar un negocio de relaciones públicas freelance. Hoy en día la imagen lo es todo. Hay que invertir en buen equipo para que los clientes confíen. ¿Ves que tengo visión de futuro? Debe haber sido muy caro». ¿No?, preguntó Mateo con la voz un poco quebrada, sin poder apartar la vista de la cámara que valía lo mismo que 3 meses de su alquiler. «Bastante», se encogió de hombros Elena con indiferencia. «Pero es una inversión para el futuro, no hay que escatimar». «Ah, se me olvidaba, la semana pasada fui a Dubái con mis amigas, les compré regalos a las tías. Perfumes caros, ¿eh? Qué pena que iba con prisa y no pude comprarte nada a ti». Dubái. Esa palabra resonó en la cabeza de Mateo como una campana de alarma estridente. Elena tenía dinero para volar a Dubái, una de las ciudades más caras del mundo. Tenía dinero para comprar regalos caros y ganarse a las tías en casa. Tenía dinero para comprar un iPad y una cámara de lujo, para perseguir un sueño vago de relaciones públicas que Mateo nunca la había visto empezar realmente. Pero no tenía dinero para pagar su propia cena. No tenía 20 euros para pagar el taxi que Mateo había pedido. La verdad se expuso desnuda y cruel ante los ojos de Mateo. Elena no era pobre. El padre de Elena, el tío de Mateo, era un empresario exitoso. Enviaba dinero regularmente, una suma que Mateo sabía de sobra que era más que suficiente para vivir en Madrid. Elena no tenía carencias financieras, solo tenía carencias de dignidad. Ella elegía vivir una vida de lujos para sí misma, comprando cosas frívolas para pulir su imagen, pero elegía parasitar la billetera limitada de su primo estudiante para sus necesidades básicas como comer. Mateo miró a Elena y luego miró sus propias zapatillas deportivas que ya empezaban a tener la suela gastada.
Había planeado comprarse unas nuevas el mes pasado, pero debido a las cenas de «olvidé la cartera» de Elena tuvo que posponerlo. Un sentimiento amargo subió por su garganta. Eso no era amor de familia. Eso era un aprovechamiento descarado, disfrazado bajo la máscara de la sangre. La resistencia humana, por más elástica que sea, es como una goma. Si la estiras demasiado, se rompe. Y la cuerda de la paciencia de Mateo se rompió una noche helada de finales de noviembre. La cuenta bancaria de Mateo estaba en números rojos. Solo le quedaba una cantidad minúscula para el abono transporte y para comer sándwiches hasta que sus padres le enviaran el dinero del mes siguiente. Había planeado quedarse en casa, cocinar fideos instantáneos y estudiar. Pero sonó el teléfono. Era Elena. «¡Mateo!». La voz de Elena sonaba sollozando rota. «¿Dónde estás? Ven conmigo. Estoy muy triste. Me acabo de pelear muy fuerte con mi novio. Necesito hablar con alguien. Vamos a comer algo caliente, por favor». Mateo, con su naturaleza blanda y siempre poniendo a los demás antes que a sí mismo, asintió una vez más. Pensó, «Ella está triste, no puedo dejarla sola. Seguro que solo vamos a tomar algo». Pero Elena no lo llevó a tomar algo. Lo citó en un restaurante de carnes de lujo que acababan de abrir en Chamberí. Cuando Mateo llegó, Elena ya estaba sentada con los ojos aún rojos, pero con el menú en la mano. Pidió comida como una forma de aliviar su tristeza. Bistec argentino, foie gras a la plancha y una botella de vino más cara de lo habitual. «Come, Mateo, hoy estoy muy triste, tengo que comer para tener fuerzas para seguir llorando», dijo ella, metiéndose un trozo de foie gras grasiento en la boca. Mateo se sentó enfrente sin atreverse a pedir nada más que un vaso de agua y la sopa más barata del menú. Miraba a Elena comer y la ansiedad le retorcía el estómago dolorosamente. Ya no escuchaba de qué se quejaba Elena sobre su novio. En su cabeza solo bailaban números. ¿Cuánto sería esta cuenta? 100 euros. 150 euros. Y el momento del destino llegó. El camarero dejó la cuenta sobre la mesa. Elena tomó el papel, miró la cifra de reojo y soltó un suspiro largo y teatral. Dejó la cuenta en la mesa, la empujó suavemente hacia Mateo y levantó la vista con esa expresión familiar, la cara de una oveja inocente. «¡Mateo!». Mateo sabía lo que venía. Se sabía el guión de memoria. «Olvidé la cartera, la tarjeta falla, te lo pago luego». Pero esta vez Mateo no metió la mano en el bolsillo. Se quedó sentado inmóvil como una estatua con las manos apretadas bajo la mesa hasta clavarse las uñas. Miró directamente a los ojos de Elena. «Elena», dijo Mateo con la voz temblorosa pero intentando mantener la calma. «Hoy realmente no tengo dinero. Solo me queda lo justo para el billete de tren de vuelta a casa». La sonrisa en los labios de Elena se apagó. Sus ojos grandes se entrecerraron, la inocencia desapareció reemplazada por una frialdad aterradora. «¿Qué quieres decir?», preguntó Elena con voz cortante. «¿Pretendes dejarme aquí fregando platos? Estoy así de triste y tú te pones a calcular conmigo. No es calcular». Intentó explicar Mateo, sintiendo la culpa golpearlo, pero su razón luchaba por mantenerse firme. «Pero soy estudiante, tú lo sabes. He pagado muchas veces antes y nunca me has devuelto nada. Hoy de verdad no tengo dinero». Elena miró a Mateo como si acabara de decir algo tremendamente ofensivo. No mostró ni una pizca de arrepentimiento. No dijo, «Ay, perdona, buscaré otra forma». En lugar de eso, se recostó en la silla, cruzó los brazos y lo miró con desprecio. «Qué raro estás hoy, Mateo. Tienes esa cara de funeral desde que llegaste. Eres demasiado difícil salir conmigo y poner esa cara. Yo pensaba que éramos familia». Esa frase fue como un cubo de agua helada en la cara de Mateo. «Difícil». Él era quien había pagado docenas de comidas de lujo para ella. Él era quien siempre estaba ahí cuando ella estaba triste. Él era quien se saltaba el desayuno y caminaba con zapatos rotos para que ella comiera bien. Y ahora, solo porque se atrevía a decir la verdad de que no tenía dinero, se convertía en el malo, en el difícil. Elena no carecía de sensibilidad. O lo que era más aterrador, le sobraba sensibilidad para saber que Mateo estaba incómodo, pero elegía atacar primero para negar su responsabilidad. Convertía la reacción lógica de Mateo ante la injusticia en un defecto de su carácter. Era la cima de la manipulación. En ese momento, Mateo se dio cuenta de que la mujer sentada frente a él no era su pobre prima. Era una persona egoísta, alguien que solo se amaba a sí misma y veía a los demás como herramientas para servir a sus necesidades materiales y emocionales. «Muy bien», resopló Elena con frialdad sacando su teléfono. «Llamaré a la abuela. Le diré que traiga dinero para rescatarme. Tú vete, tacaño». Mateo se levantó, no dijo ni una palabra más. Dio media vuelta y salió del restaurante dejando atrás a su prima y la mesa a medio terminar. El viento frío de Madrid
Le golpeó la cara, pero por primera vez en meses sintió un alivio invadir su corazón. Aunque dolía, sabía que acababa de extirpar un tumor que estaba succionando su vitalidad. Mateo salió del restaurante mientras la lluvia de invierno empezaba a caer con fuerza. Las gotas heladas le golpeaban, pero no sentía frío. En su pecho una llama de ira y autocompasión ardía, quemando sus últimas dudas. Esa noche de vuelta en su estrecha habitación en Lavapiés, Mateo no durmió. Se sentó abrazando sus rodillas en la cama, mirando fijamente su maleta gris en el rincón. En su cabeza se repetía una y otra vez la mirada de desprecio de Elena y la frase: «Eres demasiado difícil». Era como un corte profundo en su autoestima. Se dio cuenta de que si seguía cerca de Elena continuando ese círculo vicioso de salidas pagadas y quejas tóxicas, no solo acabaría en la ruina financiera, sino también agotado mentalmente. Elena era como una planta parásita hermosa de colores vibrantes, pero que absorbía silenciosamente la vida de su anfitrión. Y Mateo era ese pobre árbol. A la mañana siguiente, antes de que el amanecer tocara los tejados rojos de Madrid, Mateo tomó una decisión. Llamó a su tía Clara, una prima lejana de su madre, que vivía con su familia en las afueras en Getafe, a casi 1 hora en tren del centro. «Tía, ¿puedo quedarme en tu casa un tiempo? Quiero cambiar de ambiente para concentrarme más en los estudios». La tía Clara, una mujer bondadosa que no sabía nada de los problemas entre Mateo y Elena, aceptó felizmente de inmediato. La mudanza fue tan rápida como una huida. Mateo recogió su ropa, sus libros, y lo tiró todo en la maleta. Devolvió la habitación, canceló el internet y cortó cualquier lazo físico con el centro de la ciudad del territorio de Elena. Sentado en el tren de cercanías hacia Getafe, viendo los edificios altos de Madrid alejarse a través de la ventana empañada por la lluvia, Mateo soltó un largo suspiro. Sintió como si acabara de quitarse una roca de 1000 kilos que le oprimía el pecho. Había escapado. Pero olvidó que en la era digital la distancia geográfica a veces no significa nada. El silencio de Mateo en los días siguientes fue como una declaración de guerra para Elena. Y ella respondió con su arma más familiar, el teléfono inteligente. Al principio los mensajes llegaban con poca frecuencia, con un tono de tanteo. «Mateo, ¿sigues enfadado por lo del otro día? Venga, somos familia, no seas rencoroso». O «Vamos de compras este fin de semana. He visto una camisa que te quedaría genial». Mateo leía pero no respondía. Aplicaba la táctica de la piedra gris. Volverse un ente inanimado y aburrido para que el otro pierda el interés. Pero su silencio irritó el ego arrogante de Elena. Cuando se enteró de que Mateo se había mudado definitivamente a casa de la tía Clara, su furia estalló a través de la pantalla. «¿Por qué te mudas sin decirme nada? Me tratas como a una extraña». «¿Qué te pasa? Te vas de repente. ¿He hecho algo mal? ¿O es que la tía Clara te ha hablado mal de mí?». Elena disparaba preguntas como balas, pero en ninguna mencionaba la causa real, el dinero. Ignoraba por completo el incidente del restaurante, ignoraba las facturas acumuladas que Mateo había tenido que pagar. En la historia que Elena se inventaba en su cabeza, ella era la víctima de un primo caprichoso, insensible y extraño. El punto culminante fue un mensaje larguísimo enviado a medianoche. «Estoy realmente decepcionada contigo, Mateo. Intenté conectarme, llevarte a salir, mostrarte la vida aquí, porque me dabas pena estando solo. Y así es como me tratas. Eres demasiado egoísta, solo piensas en ti mismo. Si tus padres supieran cómo te comportas, estarían muy tristes». Al leer la frase «si tus padres supieran», Mateo casi tira el teléfono contra la pared. La manipulación de Elena había alcanzado un nivel maestro. Usaba la piedad filial y el miedo a entristecer a sus padres para atacarlo. Convertía su autodefensa en egoísmo, convertía su bondad abusada en ingratitud. Mateo escribió una respuesta larga queriendo soltar toda su frustración. «Dices que soy egoísta. ¿Quién me hizo pagar tu iPad? ¿Quién fue a Dubái mientras yo pasaba hambre?». Pero entonces su dedo se detuvo sobre el botón de enviar. Borró el mensaje. Discutir con alguien como Elena era inútil. Ella nunca admitiría su error. Torcería cualquier argumento para convertirse en la pobrecita. Enviar ese mensaje solo iniciaría una guerra sin fin, donde el único herido sería Mateo. Apagó el teléfono, lo tiró a un lado y se cubrió la cabeza con la manta. En la oscuridad decidió mantener el silencio. Un silencio atronador. Aunque había cortado con Elena, había un lazo afectivo que Mateo no podía ni quería cortar. Su abuela, doña Sofía. Ella era la mujer más dulce que Mateo había conocido. No sabía nada de los cálculos de su nieta, ni entendía las presiones financieras que sufría su nieto. Solo sabía amar a su familia de la manera más clásica, con abrazos y dulces. Mateo la extrañaba terriblemente.
Pero ahora el apartamento en Salamanca, que antes era un refugio de paz, se había convertido en la guarida del lobo. Ir allí significaba arriesgarse a encontrarse con Elena y Mateo. No estaba listo para una confrontación directa. Empezó a realizar visitas secretas como un espía en una misión encubierta. Mateo memorizó el horario de Elena. Sabía que ella solía dormir hasta el mediodía y que los martes y jueves por la tarde iba al gimnasio o se reunía con amigos en alguna cafetería. Esas eran sus horas doradas. Los jueves por la tarde, Mateo tomaba el largo tren desde Getafe hasta el centro de Madrid. Entraba de puntillas en el viejo edificio con el corazón latiendo con fuerza cada vez que escuchaba el ascensor moverse. «¡Mateo! ¿Has venido?». Doña Sofía sonreía con su boca desdentada. Al verlo sus ojos nublados brillaban de alegría. Mateo la abrazaba inhalando el aroma familiar de los ancianos, una mezcla de bálsamo y harina. «Abuela te echaba mucho de menos». «¿Estás bien?». «Estoy bien. ¿Por qué vienes tan poco últimamente, Elena? Dice que estás muy ocupado estudiando, que te mudaste o algo así». «¿Os habéis peleado?», preguntaba ella con mirada preocupada. «No, abuela, para nada», mentía Mateo tratando de mantener la sonrisa más natural posible. «Es verdad que estoy ocupado con los exámenes, y casa de tía Clara está muy lejos, es incómodo venir». Se sentaba con ella, comía las magdalenas que ella misma horneaba y escuchaba las mismas viejas historias que ya se sabía de memoria. En esos momentos Mateo encontraba paz, pero esa paz siempre venía acompañada de ansiedad. Cada vez que había un ruido en el pasillo o el sonido de una llave en la puerta del vecino, Mateo se sobresaltaba. Temía que esa puerta se abriera y entrara Elena con su cara altiva. Temía tener que enfrentarse a su hipocresía frente a la abuela. Una vez, cuando Mateo se preparaba para irse, vio el coche de Elena aparcando frente al portal. Aterrorizado, tuvo que retroceder, esconderse detrás de un kiosco de prensa, esperando a que ella entrara para correr hacia el metro. Sentado en el vagón, su corazón seguía desbocado. Se sentía patético teniendo que escabullirse como un ladrón solo para visitar a su querida abuela. Todo porque quería evitar a una cazafortunas que llevaba el título de familia. La vida en casa de tía Clara en Getafe era mucho más tranquila que la falsa ostentación del centro de Madrid. Allí no había restaurantes Michelin ni tiendas de moda de lujo, solo calles arboladas y silenciosas y bares de barrio. La cuenta bancaria de Mateo se fue recuperando. Los números dejaron de bailar amenazadoramente cada fin de mes. Empezó a tener dinero para comprar libros para reemplazar sus zapatos gastados y de vez en cuando para regalarse una buena comida, sin tener que preocuparse por pagarle a nadie más. Pero en el fondo la herida no había sanado del todo. Mateo aún no le había contado a nadie de la familia la verdadera razón de esta separación. En las videollamadas, cuando su madre preguntaba «¿Ves a Elena a menudo? ¿Te ayuda mucho?», Mateo asentía y sonreía. «Sí, mamá, ella es muy buena, pero estoy muy ocupado y nos vemos poco». Mentía. Mentía para proteger la imagen de la familia, para que sus padres no se preocuparan, para mantener esa supuesta armonía que los adultos siempre valoran tanto. Pero a veces en las noches silenciosas Mateo se preguntaba si estaba siendo demasiado cobarde. Debería contarlo todo. Debería desenmascarar a Elena para que todos supieran cómo lo había tratado. Pensaba en Elena, en el iPad, en el viaje a Dubái y en su insensibilidad cruel. Se dio cuenta de que ella no solo se había llevado su dinero, se había llevado su inocencia, su fe en el amor familiar incondicional de un joven que acababa de salir al mundo. Mateo también se cuestionaba a sí mismo. A veces la culpa se colaba en su mente como un humo tóxico. ¿Soy demasiado calculador? ¿Estoy exagerando? Al fin y al cabo ella está sola. Pero entonces la razón lo traía de vuelta. Recordaba la impotencia al sostener la factura, recordaba el desprecio en la frase «eres difícil». No, él no estaba equivocado. Límites. Esa era la palabra que Mateo había aprendido con esta lección cara. Entendió que madurar no es solo saber ganar dinero o ser independiente. Madurar es saber decir no. Es saber proteger tu propio valor frente a aquellos que quieren aprovecharse de ti aunque lleven tu misma sangre. Es aceptar que te llamen malo o egoísta solo porque no dejas que te pisoteen. Elena podía seguir viviendo en su mundo de fantasía, comprando lujos con el dinero de otros, jugando a ser la víctima. Pero ya no tendría a Mateo como público y, lo más importante, ya no tendría a Mateo como patrocinador. Pasaron 6 meses desde que Mateo se mudó. Una tarde cálida de primavera, Mateo estaba sentado solo en una pequeña cafetería en la plaza de Santa Ana. El sol dorado caía como miel sobre las estatuas y el sonido de la guitarra de un artista callejero tocaba una melodía flamenca melancólica. Mateo dio un sorbo a su café con leche y hielo. Él mismo había pagado por este café.
Lo disfrutaba plenamente, sin preocupaciones, sin sobresaltos, sin cargar con la responsabilidad de nadie más. Su teléfono vibró, una notificación de Instagram. Elena acababa de publicar una foto nueva. En la imagen estaba sentada en un yate de lujo en algún lugar de Ibiza, con una copa de vino en la mano, sonriendo radiante. El pie de foto decía: «Vida de lujo, hecha a mí misma. Felicidad». Mateo miró la foto y luego sonrió levemente. Ya no sentía rabia, solo sentía lástima. Lástima por una persona que tiene que cubrirse con tantas capas de brillo falso para tapar el vacío interior. Lástima por las próximas víctimas que tendrían que pagar por esas copas de vino. Deslizó la foto, no le dio me gusta ni comentó. Apagó la pantalla y miró al cielo azul intenso de Madrid. La ciudad seguía siendo hermosa, ruidosa y magnífica como el primer día que llegó. Pero Mateo era diferente. Ya no era el niño perdido que se aferraba a cualquier salvavidas. Había aprendido a nadar solo. Había perdido a una prima, pero se había encontrado a sí mismo. Y esa quizás fue su primera y más importante lección en la universidad llamada vida. Mateo se levantó, se ajustó la mochila al hombro y caminó con paso firme hacia la multitud. Hoy en Madrid hacía un sol precioso.